Ah, ya estás grabando. Ok, asumiré que sí. Bueno, nada, ajá. Ahora sí, taller de tipos de emoción, dado por mí, Nicole Villegas. Si quieres, pasa ya la página, la portadita. Ah, ok, cool. Entonces, el primer tipo de emoción que vamos a discutir, el primer tipo de emoción que sale por manual, son las emociones políticas. Las emociones políticas tienen la forma, esta casa haría tal. Básicamente, la forma de identificar ese tipo de emoción de forma más sencilla es que tenga el verbo que termine en ia. Puede ser haría, crearía, defendería, expondría, ese tipo de cosas. Entonces, ese es como el formato básico bajo el cual están escritas las mociones políticas. ¿A qué se tiene que enfrentar gobierno y a qué se tiene que enfrentar oposición en cuanto hay una moción política? Bueno, gobierno básicamente va a defender la política, ley que se está haciendo, explicando cuáles son los beneficios y soluciones para esa política o para ese problema en específico que quiere afrontar esa política. Mientras que oposición, todo lo contrario, súper intuitivo, básicamente ataca esa política y explica consecuencias o posibles perjuicios que pueda traer implementar esa medida. Algo importante que tienen que entender es que las mociones políticas siempre se hacen porque van a hacer frente a un problema en específico. Entonces, por eso lo pongo desde gobierno como a ver si esta es la mejor solución para un problema. Porque en la medida en la que se presenta el problema, pues va a implementar la moción un tipo de solución en específico. Ya que dado oposición, si es estratégico o no, por ejemplo, decir que es inefectiva, decir que no es la mejor, decir que está de acuerdo, pero no sería la más efectiva, etc. etc. Algo aquí súper importante, que es por la cuestión por la que estoy dejando los últimos dos puntos de último, es que, por ejemplo, desde gobierno hay que explicar una propuesta de implementación y tienen Fiat. Ok, ¿qué significa esto? Gobierno, cuando va a hacer frente a la moción política, tiene que explicar cómo sería esa propuesta o cómo sería esa política. Después lo vamos a ver mucho mejor con el ejemplo, pero bueno, básicamente es explicar cómo va a ser el plan de acción desde gobierno. Mientras que oposición lo único que tiene que hacer es, o uno, defender el status quo, que el status quo es básicamente el presente, lo que conocemos ahora, cómo se desarrolla en el contexto actualmente, o generar una política que pueda ser alterna, es decir, a esto se le llama contramedida, que es totalmente excluyente de la propuesta de gobierno. ¿Qué significa que tiene fiat? Fiat es una palabra que nosotros usamos mucho en debate, por tanto grábenselas desde ya porque la van a escuchar mucho. Solo hablamos de emociones políticas y hablamos de fiat como la potestad que tiene el gobierno para poder implementar algo. Es decir, asumir que el gobierno tiene los recursos, tiene el querer, tiene las ganas de poder llevar a cabo una política X. Entonces, ¿cómo vamos a visualizar esto muchísimo mejor? Esta casa prohibiría los cigarrillos. Aquí básicamente ya vemos cómo tiene la forma de moción política, porque tiene un verbo que termina en ia. Entonces al gobierno le tocaría decir por qué prohibiría los cigarrillos, tiene que explicar cómo prohibirían los cigarrillos, o sea, cómo se llevaría a cabo esa medida. Por ejemplo, el gobierno puede decir que limitaría el consumo de alguna forma y por tanto, si pasas de una cantidad X de consumo, entonces vas a tener sanciones. También puede hablar sobre el límite de venta, el límite de producción, etc. etc. Por tanto, oposición tiene que asumir que ese fiat es probable, o sea, que eso que el gobierno quiere hacer sí se puede hacer, pero por ejemplo puede ofrecer otra medida u otra alternativa. En vez de prohibir los cigarrillos, oposición puede ofrecer como contramedida regular los cigarrillos. Y también puede haber una clase de límite, pero en el mundo de oposición no se van a prohibir en absoluto, pues. Entonces, aquí coloco un extracto del manual que es sumamente importante. Por ejemplo, en este debate la cuestión no es debatir si los cigarrillos son buenos o malos, sino que hay que debatir si la política debe ser implementada o no. ¿Hay preguntas ahorita con respecto a las mociones políticas? Ok, asumo que no. Em, Vamos con la siguiente lámina, que es un ejercicio de este tipo de emoción. Ok, esta moción que coloqué dice entonces, esta casa desincentivaría activamente el consumo de carne animal. Primero, porque es una moción política esta moción.
por el verbo, legitimaría. Ajá, exacto. Tú ya sabes de una vez que es una moción política porque tiene el verbo de esa forma. Ahora, preguntas que les voy a hacer antes de meternos con casos de GOP y casos de oposición. ¿Hay fiat en esta moción? Siempre hay, ¿no? Por lo que acabas de comentar, siempre hay fiat, ¿no? Exacto, exacto. Y el fiat de esta moción básicamente es que el gobierno, el Estado o quien sea, tiene esa potestad y los recursos y los materiales para poder desincentivar el consumo de carne animal. ¿Quién hace la ley? Esto es importante que lo entiendan. Cuando hablamos de este tipo de emociones, ¿quién hace la ley? Gobierno. Sí, pero, ok, no sé si estás hablando de gobierno como bancada de debate o gobierno como estructura social. Como, bueno, como estructura social, ¿no? Ok, ok, sí. Porque esto es importante saberlo, porque esto nos da entonces una visión de cómo atacamos las políticas. O sea, sí, quien hace la ley es el Estado, Congreso, Parlamento, el gobierno en sí mismo. Entonces, así les ayuda a entender, por ejemplo, cuáles son las medidas y los planes de acción que pueden hacer. Esta pregunta la voy a contestar de una vez. ¿Es para siempre? Pues sí. O sea, realmente en este tipo de emociones no hablamos de temporalidades. No es como vamos a implementar esta ley por X periodo de tiempo y luego la sacamos, porque no tendría sentido hablar de unos impactos que son temporales. Entonces, sí, asumimos que es una ley que, entre comillas, es para siempre o que está siendo promulgada para que se quede. ¿Por qué quiero hacer esta ley? ¿Qué se les ocurre, por ejemplo, con esta moción en específico? Porque yo querría desincentivar activamente el consumo de carne animal. Pero por un lado puede ser para aumentar la actividad económica de ese rubro en específico en el país. ¿Ok? ¿A alguien se le ocurre otra cosa? Ya va, repite la pregunta, por favor. Recuerden que les dije como que en las mociones políticas siempre se ponen o siempre se escriben de forma que hacen frente a un problema. ¿Por qué creen que esta moción se escribió? O sea, ¿a qué problema hace frente? A la forma en la que se le trata a los animales en el matadero, por ejemplo. Pues sí, esa puede ser otra. O sea, fíjense que es lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, las mociones políticas, y esto se lo tienen que grabar siempre, 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 hacen frente a un problema. Puede ser lo que estaba diciendo Gabriel sobre la economía, puede ser lo que está diciendo el otro Gabriel sobre moralidades y principios. Yo también había pensado, por ejemplo, en un tema de ambientalismo, como la producción de carne animal, pues es sumamente contaminante, etc, etc. En la medida en la que ustedes tienen claros entonces esos problemas, es mucho más fácil abordar la moción y tratar de traer como puntos y argumentos específicos que ataquen ese problema o que digan por qué la moción es la más idónea para atacar esos problemas. Entonces, bueno, ahí dejé unas preguntas que desde gobierno y oposición se pueden hacer para aprender casos de mociones políticas. Rápido, ¿no? Como, por ejemplo, por qué debe hacerse o por qué no debe hacerse, cómo debe hacerse, qué recursos utilizaría el Estado, cómo ayudaría a posibles actores involucrados y si generaría esta política posibles tensiones sociales o no. La siguiente lámina, porfa. Ah, bueno, hay dudas sobre las mociones políticas, sobre fiat, medida, contramedida. ¿Queda claro? Oye, yo tengo una duda sobre el fiat. ¿El fiat es algo que uno lo asume como que implícitamente o lo tienes que mencionar en el momento del debate? ¿O lo tienes como que acotar? Ajá, ¿O buena, está buena pregunta. implícito? También salió en el taller presencial. Sí, mira, todo el mundo va a asumir que hay fiat. Un primer orador no debería perder tiempo explicando que tiene fiat por manual y que puede hacer tales cosas por manual, no. O sea, ya todo el mundo asume que hay un fiat implícito. Sí, la única, bueno, una pregunta que nos hacía alguien hoy también en el taller presencial es que si alguien se lanza como un fiat muy ilógico, como que, no sé, asume condiciones que no son ciertas, que si eso también vale. Y bueno, la respuesta es que no, o sea, las únicas veces en las que el fiat
no va a ser válido es cuando realmente es súper, súper ilógico. Pero del resto, sí asumimos siempre que está ahí y alta de gobierno no debería perder tiempo explicando que tiene fiat. Ni Sí, alta o de sea, oposición ni ninguna oposición debería perder tiempo como cuestionando al gobierno. Por ejemplo, en el de prohibir cigarros, no debería ser una línea argumentativa de oposición decir, bueno, pero es que el Estado no va a querer prohibir los cigarros. No, o sea, porque ya se tiene fiat dentro del debate para que el gobierno asuma que el Estado quiere hacerlo. Ajá, Gabriel, tenías una pregunta, disculpa. sí, sí, que eso no sería, eso sería algo así similar como una caracterización, pero que no tienes que especificar, ¿no? O sea, algo así como que yo puedo hacer esto porque se supone que estoy en el ambiente idóneo para realizar la medida que quiero imponer, ¿no? Sí, sí, pero bueno, eso también algo que les iba a decir es que la contramedida y el modelo o lo que tiene que proponer el gobierno sobre cómo va a llevar a cabo la política es muy importante que lo expliquen bien. O sea, no basta con solo decirlo, tienen que dar detalles de cómo va a ser la implementación, utilizar un minuto o un minuto y medio de discurso para hacerlo. ¿Por qué? Porque de lo contrario, oposición sí que se puede ir a cuestionar ese modelo, o sea, puede utilizar sus vacíos en explicar cómo se va a implementar la medida para decir si es idónea y no. Entonces, por tanto, es muy importante que dejen todo explicado para que realmente se entienda que es idóneo desde el gobierno. Y de oposición, bueno, o sea, justamente utilizar esas fallas o esos vacíos para poder cuestionarlo. Pero en ningún momento se cuestiona el fiat, se puede cuestionar el modelo y la forma de implementación. Eso sí es 100% válido. Tengo otra No sé si pregunta. respondí tu pregunta. Ajá. Dijiste que el fiat no se acepta únicamente cuando es demasiado ilógico, pero ¿qué tipo de fiat cabría en ese ejemplo? O sea, ¿me podrías ejemplificar para saber más o menos el límite? Bueno, no sé, por ejemplo, ay, ponte tú que estamos hablando de una guerra, no sé, y gobierno está explicando de alguna manera que tiene la potestad, los recursos para irse a una guerra mundial, ¿sabes? Es como casos demasiado excepcionales, radicales y lógicos que realmente no entran en mucho debate. O Entiendo. sea, lo más intuitivo es pensar que, o sea, piensen en el fiat simplemente como potestad para llevar a cabo la política. Y bueno, ¿dónde se termina esa potestad o cómo se materializa? Bueno, en recursos y en ganas de. Entonces es lo más fácil, realmente no va a pasar eso de que se van a encontrar con fiats que son ilógicos. Claro, tu fiat no va a ser una campaña que va a viajar por todo el mundo, o sea, no vas a conquistar un país para erradicar el cigarrillo. Exacto, exacto, exacto. Ahí tienes un buen ejemplo. ¿Quedaron contestadas las dudas de emociones políticas? Cool, asumo que sí. Entonces, siguiente tipo de emoción, emoción de análisis. Las emociones de análisis se subdividen en varios tipos, entonces los coloqué ahí también, pero bueno, todas son emociones de análisis. Vamos con la primera. La primera es, esta casa considera que es la típica, como es la más vieja, es como con la que empezó debate. Realmente este tipo de emociones ya no se ven casi, no se hacen casi en torneos, ni en prácticas, ni nada por el estilo, pero de todas formas lo coloco porque lo contempla el manual. Entonces, sencillo. Por lo menos en este tipo de emociones, el gobierno tiene que probar que X es verdadero y oposición tiene que probar que es falso. Son factos, son hechos, estamos hablando de premisas. Entonces, por ejemplo, la emoción de aquí es, esta casa cree que la reencarnación es mejor para el individuo que una vida eterna después de la muerte. Sencillo, ¿no? O sea, el gobierno tiene que explicar por qué es mejor y oposición tiene que explicar por qué no es mejor, por qué es peor. ¿Entendido ese tipo de emoción? Ok. Hay una variación de este tipo de emoción antes de pasar con el de apoyo y rechaza, que es, por ejemplo, esta casa considera que el movimiento ambientalista debería ser tal. Ven que esa emoción tiene un IA, ¿no? Tiene un verbo. Básicamente, esa emoción se abarca como si fuese una emoción política, aunque es una emoción de análisis. Como tiene el verbo, también nos invita a hacer lo mismo prácticamente, ¿no? O sea,
hacer un modelo, a pensar que la moción tiene fiat, a hablar de beneficios y perjuicios de la política, porque básicamente está hablando de que tal personaje o tal actor debería hacer tal cosa. Pero también sigue siendo una moción de análisis porque tiene el formato de esta casa considera que. ¿Entendido eso? Ok, asumo que sí. Sigo con el siguiente subtipo de moción de análisis. Esta casa apoya, rechaza qué. En esta, gobierno y oposición pues hablan de perjuicio. Gobierno lo apoyo porque creo que es beneficioso, yo como oposición lo ataco o estoy en contra porque creo que es negativo. Por ejemplo, el que está aquí, ¿no? Esta casa apoya la narrativa que considera a la debilidad como una virtud, perdón. Entonces, bueno, gobierno apoya la narrativa, oposición está en contra de la narrativa. ¿Todos saben lo que es una narrativa? ¿O nadie sabe? No, yo no entiendo bien, de verdad. Ok, cool. La narrativa es como un concepto o idea generalizada, es como algo que todo el mundo se cree, es un pensamiento colectivo. Entonces, en este caso, en esta moción, el pensamiento colectivo es que la debilidad es una virtud. O sea, gobierno apoya que el pensamiento colectivo sea que la debilidad es una virtud. Hago la pregunta porque es una palabra que sale mucho en debate. Bueno, aquí coloqué emociones tratando de poner palabras que salen mucho. Palabras como narrativa, romantización, idealización, priorizar, eso sale muchísimo en debate. Entonces, bueno, les voy haciendo preguntas para ver si tienen claros esos conceptos y bueno, que se los graben también porque son muy recurrentes en las mociones. Este tipo de emoción de apoyo y rechaza no tiene fiat. Como ven, no tiene el verbo conjugado de la manera de una política, por tanto, oposición y gobierno tienen que probar absolutamente todo. ¿Entendido estas clases de emoción? Ok, asumo que sí. Siguiente lámina. Vamos con el siguiente subtipo de emoción de análisis. No sé si... Siguiente lámina, Carlitos. Gracias. Ok, el siguiente subtipo es esta casa prefiere. Sigue siendo un tipo de emoción, o sea, sigue siendo una emoción de análisis, pero es un subtipo justamente de este tipo de emoción. Entonces, tenemos como dos formas de escribir esta casa prefiere. Esta casa prefiere X sobre y esta casa prefiere X. En ambos casos, gobierno va a tener que defender X, o sea, siendo X como la primera opción que se nos aparece o que se nos presenta en la moción. Mientras que oposición, en el primer caso, tiene que defender Y, es decir, la segunda opción que aparece en la moción, y en el segundo caso, defiende el status quo, siendo el status quo la actualidad, el presente, el contexto actual, etc. Entonces, aquí coloqué dos ejemplos de estos dos tipos de emociones, ¿no? Entonces, en la primera, esta casa prefiere movimientos sociales sin líderes. ¿Qué creen ustedes que tiene que defender el gobierno y que defiende oposición? A ver. Esta casa prefiere movimientos sociales sin líderes. Pues el gobierno defendería eso, ¿no? Y la oposición, movimientos sociales, pero con líderes. Exactamente. Claro, si no te lo dice la moción, pues asumes el status quo y el status quo, bueno, son movimientos sociales con líderes. La segunda parece un trabalenguas, pero bueno, básicamente te ofrece dos escenarios. Esta casa prefiere ser un debatiente escolar de alto nivel en un colegio de nivel bajo, en debate, en lugar de ser un debatiente escolar de bajo nivel en un colegio de nivel alto en debate. Entonces, sencillo, gobierno defiende la primera opción o el primer escenario, oposición defiende el segundo escenario. Listo. Vamos con el siguiente subtipo. Esta casa prefiere un mundo y, bueno, aquí también podemos tener las dos opciones, ¿no? Preferir un mundo sobre otro o preferir un mundo a mirar de forma retrospectiva. ¿Qué significa eso? A pensar en el mundo como desde el inicio, o sea, como si hubiese existido desde el inicio de la humanidad, cómo se hubiese desarrollado
mundo alterno, ¿no? Entonces, por ejemplo, en gobierno se les va a pedir que hagan, o es como imperativo que hagan, una descripción del mundo alterno que está proponiendo la moción, de forma detallada, ¿no? Como pensar que hubiese ocurrido si desde el principio de la historia el mundo se hubiese hecho de esta manera. Y en oposición, o defiendes el otro mundo, dependiendo de lo que te diga la moción, o defiendes también el status quo. Tienes las dos opciones de acuerdo a cómo esté redactada la moción. Entonces, dos ejemplos otra vez, ¿no? La primera, esta casa preferiría un mundo donde la memoria es permanente e infalible. ¿Qué tiene que defender gobierno y qué tiene que defender oposición? A ver. Oposición defiende un mundo donde la memoria no es infalible y no es permanente. Exacto, exacto, que es lo que conocemos ahorita, ¿no? Sería el status quo. Gobierno entonces tiene que pensar cómo se hubiese desarrollado el mundo si desde el principio de la historia de la humanidad la memoria hubiese sido permanente e infalible. Y la segunda, bueno, sencillo, ¿no? Esta casa prefiere un mundo sin la concepción de belleza sobre un mundo donde se reformulan los estándares de belleza. Un mundo sobre otro, listo. Gobierno defiende A y oposición defiende B. ¿Entendida esta clase de emoción? ¿Preguntas? Ok, siguiente lámina. Ok, viene el tercer gran tipo de emociones, según el manual, las emociones de lamentar. Las emociones de lamentar tienen la forma, esta casa lamenta que, o esta casa lamenta la X. Por ejemplo, aquí coloqué un ejemplo de una vez. Esta casa lamenta la romantización del activismo. ¿Todos saben lo que significa romantización? No, yo no. Que lo hacen ver mejor de lo que parece. Sí, exacto, que como que le dan una connotación positiva, que lo enaltecen, que todo el mundo le encanta porque la narrativa social es que sea muy bueno, sí, básicamente eso es romantizar. Entonces, bueno, esta casa lamenta la romantización del activismo, nos habla de cómo el activismo, por ejemplo, socialmente es muy aplaudido, es bien visto, etc, etc. Vamos a explicar entonces, antes de meternos con ese ejemplo, con esa emoción, las características de las emociones de lamentar, ¿no? Entonces, uno, tienen que asumir que los daños y beneficios ya han ocurrido, o sea, por eso tú lo lamentas, porque es un hecho que ya pasó. Yo lamento que la romantización del activismo, porque es algo que ya pasó, ya es así, ya se dio la romantización del activismo. Por tanto, yo trabajo bajo daños y beneficios que ya pasaron o que ya han ocurrido dentro de nuestro mundo o nuestro debate. Lo segundo es que también nos invita a pensar este tipo de emoción en un mundo alternativo si X no hubiese ocurrido. Por ejemplo, cuando tú lamentas la romantización, ¿qué hubiese pasado si si la romantización del activismo nunca se hubiese dado, nunca hubiese existido? La tercera, contrafáctico. El contrafáctico es tan, pero tan importante que le hice otra lámina, entonces ya les voy a explicar qué es el contrafáctico. El contrafáctico solo sale emociones de lamentar, no sale en otro tipo de emoción. Solo en este tipo de emociones que vamos a hablar de un contrafáctico, ya les voy a explicar qué es. Y bueno, nada, lo mismo en los últimos dos puntos, ¿no? Comparación con el status quo, cuando hablamos de un mundo alternativo, así que no hubiese ocurrido, y probabilidad. Siempre explicar bien tu contrafáctico, siempre explicar por qué es plausible y siempre explicar por qué tu mundo hubiese sido mejor. Siguiente lámina para hablar del contrafáctico. Ok, ¿qué es un contrafáctico? Un contrafáctico es una alternativa a la moción que se nos está, al punto de la moción que se nos está proponiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta casa lamenta la idealización de los militares como héroes. Bueno, una alternativa a la idealización, no sé si todo el mundo sabe qué significa idealizar. ¿Sí? ¿Claro esa palabra? Sí. Ok, cool. Bueno, un contrafáctico a esto es simplemente, bueno, yo ya no voy a tratar a los militares como héroes, los trato como simples civiles, como si fuese uno más. ¿Lo ven? Es una alternativa a lo que nos está presentando la moción. Ahora, características del contrafáctico, antes de a ver si atacamos preguntas, porque este es un tema súper importante. Lo primero, es tarea de alta de gobierno traer un contrafáctico. Siempre debe ser alta de gobierno quien piense en el contrafáctico. Fíjense
hay una carga implícita de traer este contrafáctico porque eres quien lamenta la situación. Si tú lamentas la situación, entonces tienes que hablar de una alternativa que crees que es mejor que lo que ya ocurrió, que lo que se dio. Por tanto, gobierno es la que tiene como la carga súper, como eh, de responsabilidad alta de gobierno, lo debe hacer alta de oposición. Es decir, alta de oposición asume por alta que existe este engage, este vínculo entre los argumentos de ambas cámaras en relación al contrafáctico. Porque así oposición no solo no lo lamenta, sino que también puede atacar este contrafáctico y puede enaltecer lo que dice la moción, ¿no? Por ejemplo, gobierno aquí lamenta la idealización de los militares como héroes, pero oposición no lo lamenta y por tanto defiende esta idealización. Lo siguiente es que el contrafáctico siempre debe explicarse, por eso coloco plausibilidad. Siempre debe explicarse, decir por qué es más, por qué escogiste ese contrafáctico, por qué es mejor, por qué es más relevante, por qué es la mejor alternativa y cómo se hubiese desarrollado el mundo con el contrafáctico que tú estás planteando. En este caso sería no haber visto a los militares como héroes, sino como simples civiles. Después, la siguiente característica es que baja de gobierno debe respetar este contrafáctico. Por ejemplo, desde gobierno solo se puede hablar de un contrafáctico. ¿Por qué? Porque si alta de gobierno trae uno y baja de gobierno trae otro, entonces no damos como posibilidad a alta de oposición de que traiga buenas respuestas al contrafáctico que se están planteando. Por eso si alta de gobierno trae uno, baja de gobierno debe respetar ese contrafáctico y usar ese mismo contrafáctico. Solo en ocasiones sumamente excepcionales es que baja de gobierno puede traer otro. Por ejemplo, si alta de gobierno habla de un contrafáctico es sumamente ilógico, irracional, poco probable, o sea, muy excepcional, radical. Entonces, ahí es el único escenario en el que baja de gobierno tiene esta potestad de otro contrafáctico que difiere del que trae su alta. Y solo se presenta uno. Si como alta de gobierno ustedes piensan en traer, bueno, traigo 5 contrafácticos para ver cuál cala más y cuál me compra el juez, no, porque lo que va a pasar es que el juez va a dar por válido solo el primero que ustedes trajeron y va a ignorar los otros 4. Entonces, por eso es importante traer uno solo, bien pensado, explicado, porque es el mejor, porque es más probable. Y así, tanto la alta oposición como tu baja pueden jugar también en ese mundo y en ese contexto. Ajá, la pregunta de Gabriel. Déjame ver si entendí. El contrafáctico es una moción y casi igual a la inicial, solamente que se le cambia algún tipo de adjetivo, de verbo al final para dar otra idea sobre la moción inicial. A ver, ya va. El contrafáctico no es una moción, es como ajá, es la alternativa que tienes que sacar en una moción de lamentar. Porque si es como, bueno, si lo estás lamentando, entonces tienes que darme otra cosa que sí funcionaría. Entonces, por ejemplo, esta Una moción en solución. la que puse, sí, más o menos, sí, no tanto una solución, porque no buscamos solucionar el problema como en las mociones políticas, pero buscamos dar como otro camino, otro rumbo que hubiese sido mejor. Entonces, por ejemplo, esta moción y la que puse en la lámina anterior solo ofrece 2 opciones, que es, por ejemplo, el de la romantización de la cultura, la romantización del activismo, perdón. Entonces, el contrafactivo sería no romantizarlo, no enaltecerlo, ver el activismo como cualquier otra actividad. Y en este caso, el de los militares como héroes, bueno, eso, no los enalteces, no los idealizas, los ves como si fueses un civil y ya. Pero, por ejemplo, yo debatí una moción en un torneo que era sobre virtudes de la religión. Entonces, la moción iba algo así, ¿no? Decía, esta casa lamenta que la virtud central del cristianismo sea el perdón. Entonces, fíjense que ahí tienes como muchas opciones de contrafáctico. Desde alta de gobierno puedes traer otras virtudes. Puedes hablar del amor al prójimo, puedes hablar de la honestidad, puedes hablar de la confianza, el respeto, etc, etc. Pero siempre explicando por qué el contrafáctico que trajiste va a ser el más importante para el debate o por qué fue el que trajiste ese. Si lo nombras y ya corres el peligro o el riesgo de que una alta oposición traiga otro, asuma uno por ti, lo explique mejor, entonces ese vaya a ser el que quede en debate y te deje como medio descolocado ahí. ¿Entendido? Ok, y cuando tú vas a hacer enunciar ese contrafáctico, tú dices, esta moción o sea, esta alta de gobierno va a decir el siguiente contrafáctico.
y lo menciona. Sí, pero algo bueno, también va relacionado a tu pregunta. Recuerda una que me hicieron en la parte presencial. No es como decir la métrica, o sea, como tal, no es que lo tengas que decir en un momento específico. Tú lo puedes decir en cualquier momento de tu discurso. O sea, porque aquí el gobierno tiene dos cargas grandes, ¿verdad? Uno, lamentarlo, o sea, decir por qué lo lamenta. Y dos, traer su contrafáctico y explicarlo bien. Entonces tú puedes hacer eso en cualquier momento. Puedes traer primero el contrafáctico y explicarlo, y lamentar después, o puede ser viceversa, o puede ser incluido, integrado. Pero sí, tú dices, bueno, mira, mi contrafáctico entonces es tal, por tal razón. Ajá, Julián. Yo tengo una pregunta, ¿por qué oposición traería un contrafáctico si ella no lamenta la moción? Ok, porque oposición, o sea, una carga de oposición no es solo no lamentar, sino también explicar por qué su status quo es mejor. O sea, el status quo, por ejemplo, en esta moción es que los militares son héroes. Tú no puedes hacer esa comparación si no tienes con qué comparar. Entonces, si alta de gobierno no lo trae, alta de oposición para poder comparar y hacer su trabajo, asume uno por alta de gobierno. Entonces, por ejemplo, imaginémonos el caso de que alta de gobierno no trae ese contrafáctico. Alta de oposición puede decir, bueno, mira, alta de gobierno no me trajo ningún contrafáctico, yo voy a asumir que el contrafáctico de la moción o del debate va a ser tal, y por tanto sigue siendo mejor el status quo por tal razón. Ok, ya entiendo, es como decir qué situación, si hubiese pasado esto, hubiese sido peor, por ejemplo. Sí, sí, exacto, pero no es como que Oppo trae el contrafáctico, no, es que si el gobierno no lo trae, lo asume para poder chocar con el status quo, porque de lo contrario no tiene con qué compararlo. Y una Ok. pregunta, entonces, ¿eso quiere decir que el Ajá. contrafáctico, aunque, o sea, si el gobierno trae un contrafáctico, pero es irracional, como dijiste, o sea, la misma condición que haría que baja de gobierno traiga un contrafáctico aplicaría para que alta oposición traiga el suyo propio para chocar? Sí, O sea, sí, que el sí, contrafáctico totalmente. sea muy irracional. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, Vale. no sé, vamos por ejemplo con el tema que les dije de las virtudes, ¿no? Y la religión. Si la mocionera, en esta casa, lamenta que la virtud central del cristianismo sea el perdón, y no sé, el gobierno me trae que la virtud ahora va a ser matar, robar y pecar. Obviamente, ese no va a ser el contrafáctico que vaya a utilizarse en el debate. Alta oposición está en todo su derecho de decir, mira, no, esto es ilógico, trae otro y listo. ¿Entendido el contrafáctico? Es muy, muy importante que entiendan porque bueno, sí es súper relevante para este tipo de emociones. Quien no traiga contrafáctico, de verdad, no va a ganar el debate. O sea, ¿entendido? Creo que me fui por un momento o me corté. Sí, sí, te cortaste. Bueno, pero quedó la idea clara o lo repito. Lo último que dijiste lo puedes repetir. Bueno, ajá, lo que estaba diciendo era que quien no traiga contrafáctico, o sea, si de verdad si no lo traen, es muy poco probable que ganen. O sea, esta moción es sumamente relevante y importante que tienen lo del contrafáctico porque es una carga obligatoria que tienen que hacer. Ok, cool. Si no hay más preguntas con esto, vamos con la siguiente. Siguiente lámina. Ok, este es el último gran tipo de emociones. Moción de actor, mis emociones favoritas. Estas mociones tienen el formato de esta casa como X haría tal. Es decir, que tú asumes que eres una persona, colectivo, grupo, estado, país, etc, etc. Entonces, por ejemplo, aquí les coloqué esta casa como movimiento indígena, pueblo originario de Latinoamérica, priorizaría el obtener autonomía dentro de sus territorios por sobre obtener escaños en el Congreso de su país. Bueno, escaños dentro del Congreso es como decir, bueno, tener un puesto en el Parlamento, tener un puesto en la Asamblea, etc, etc.
Entonces, características muy importantes de la emoción de actor. Siempre lo que más importa son los intereses del actor. Ustedes van a tener que dedicar, bueno, por lo menos alta de gobierno, y si no lo hace el de gobierno, alta oposición, y si no lo hacen las altas, las bajas, importantísimo, van a tener que dedicar tiempo en su discurso para poder hablar de los intereses del actor. ¿Qué le interesa? ¿Por qué lucha? ¿Qué le motiva? ¿Qué le gusta? ¿Por qué haría lo que está proponiendo la moción o por qué no lo haría? ¿Qué beneficios y consecuencias tiene para él? Por eso hablamos de que todo esto se centra en torno a el actor en sí mismo, a sus intereses y a sus ideales. Respetar contextos, porque coloco que hay que respetar contextos, sobre todo en este tipo de emoción, claro, o sea, eso lo van a tener que hacer como siempre en todas las emociones, pero en este tipo de emoción es muy, muy relevante porque no va a ser lo mismo, por ejemplo, hablar de un Estados Unidos de hace 20 años, hablar del Estados Unidos de ahora. Entonces tienen que estar muy claros de en qué contexto se encuentra su actor. Lo mismo con movimientos, ¿no? No es lo mismo hablar de un movimiento feminista desde hace 10 años a hablar de un movimiento feminista ahora. Entonces es importante tener eso claro porque dependiendo del espacio, tiempo, varían también los intereses y los objetivos. Acá pueden haber otros actores involucrados, pero no van a ser los más relevantes. O sea, el más relevante de todos va a ser el actor que me propone la moción. Pueden haber otros actores involucrados. Por ejemplo, para los movimientos sociales es muy importante los seguidores, es muy importante el Estado, porque requiere de que le presten atención, requiere de patrocinios, requiere de dinero, requiere de recursos que el movimiento no tiene y por tanto va a conseguirlos de otras personas. Pero si ustedes, por ejemplo, pueden explicar ese link de actores terciarios que se les ocurra con los actores principales, ahí es que los pueden hablar, pueden hablar justamente de todos esos actores y cómo son sus dinámicas y cómo les favorece al actor principal en beneficios o en perjuicios. Si no conoces al actor, back to the basics. O sea, piensen muy, muy a lo básico. El ejemplo que daba en la tarde era, bueno, mira, por ejemplo, si me dicen esta casa como China y yo no sé absolutamente nada de China, bueno, piensen en lo básico, ¿no? Bueno, China es un país. ¿Qué le quieren los países? Los países en general quieren tener buenas relaciones, quieren tener o aumentar el crecimiento económico, quieren tener una buena industria, una buena forma de comercialización, etc, etc. Y bajo esos intereses que son como súper básicos, entonces pueden también orientar sus argumentos si no se les ocurre nada o si no saben absolutamente nada del actor. Lo mismo con movimientos sociales, ¿no? Bueno, ¿qué quieren los movimientos sociales? Quieren que la gente los escuche, quieren lograr sus objetivos macros a largo plazo, quieren tener una buena alianza con el Estado porque es quien les puede dar dinero, etc, etc. Y por último, coloqué aquí como un tip argumentos que no son siempre prácticos, sino que también pueden ser de principios, ¿no? Por ejemplo, bueno, cuando hablamos de países, la mayoría de las veces sí vamos a hablar de argumentos que son prácticos, o sea, argumentos que se ven materializados. Los países no actúan por principios, sino por beneficios que ven en el corto, mediano o largo plazo. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de otro tipo de actores, por ejemplo, los mismos movimientos sociales, hay veces que las mociones también te dicen esta casa como padres, esta casa como artistas, sí que pueden apelar a la moralidad y ética de ese mismo actor como, bueno, este actor no se sentiría bien porque viola sus principios de alguna manera, etc, etc. ¿Entendido? Las nociones de actor. Yo pregunta, la diferencia entre las emociones de actor y las de política, ¿cuál sería la principal diferencia? Ajá, la diferencia es que te presentan un actor, básicamente. En la moción política solo te dirían, esta casa haría tal. Y tú asumes, bueno, en la mayoría de los casos es así, que es el Estado quien implementa la política. O la que había dicho anteriormente, ¿no? Esta casa cree que sería un análisis, pero se aborda como una política. Esta casa cree que los movimientos ambientalistas deberían hacer tal. Pero fíjate que en esta tú estás asumiendo el rol del actor, tú eres el actor, o sea, tú como pueblo, movimiento indígena haría tal cosa. Entonces por eso es como respetar por sobre todo los intereses del actor. Y explicar también, bueno, explicar también cómo se llevaría a cabo eso, cómo planean hacerlo, si en el corto o largo plazo, con qué recursos, etc, etc. ¿Entendido ahí? ¿Sí se entiende la diferencia? Más que todo también es un tema de escritura, de cómo está redactado. Ok, no hay más preguntas, asumo que sí. Siguiente lámina.
Ok, entonces, ya habiendo terminado con los tipos de emoción, aquí les coloco una serie de pasos a seguir en su prep time para poder analizar bien una emoción. Entonces, lo primero es leer la emoción. O sea, no saben la cantidad de veces, por ejemplo, a mí me ha pasado, a mucha gente de la agrupación le ha pasado, que no leemos la emoción bien y estamos en alta de gobierno, pero estamos haciendo el caso de la alta de oposición. Sumamente importante que lean bien la emoción e identifiquen qué les está pidiendo y obviamente tener claro cuál es cada carga y qué tienen que hacer. Lo siguiente es identificar qué tipo de emoción es, porque esto nos da mucha información de qué tengo que hacer. Tengo que hacer un plan, tengo que hacer un contrafáctico, tengo que hablar de intereses, tengo que hablar de factos, etc. etc. Identificar palabras claves, por eso se las ponía en varias de las emociones que están aquí en esta presentación. Romantizar, idealizar, priorizar, son palabras, perdón, que salen muchísimo en debate. Apréndanselas, identifíquenlas, porque también te dan información y te ayudan a matizar los impactos. Por ejemplo, en priorizar, tú no estás diciendo que una cosa se va a dejar de hacer, sino que vas a dedicarle más tiempo, a lo mejor, más recursos a una cosa en específico. Lo siguiente, identificar actores relevantes. ¿Qué actores están en juego? Obviamente en las emociones de actores esto es mucho más sencillo, pero en el resto de las emociones, por ejemplo, las políticas, ¿cómo afecta la ley que estoy tratando de implementar a la gente, a las empresas, al sector público? Ese tipo de cosas va a ser útil para poder sacar argumentos e impactos. Lo siguiente, identifica cargas de gobierno y oposición. Hagan ambas cuando estén en el prep time. No importa si son gobierno u oposición. Tienen que hacer esto de forma rápida, o sea, intuitiva, porque esto les permite poder, uno, construir mejores argumentos blindados y dos, traer respuestas desde el prep time a lo que puede sacar una oposición. Por ejemplo, si son alta de gobierno, plantéense, utilicen unos 30 segundos. Lo primero que se les ocurra del caso de oposición, el 89% de las veces es lo que va a sacar oposición. Si se les ocurre de una vez los puntos, los dos primeros puntos que va a traer oposición, ya pueden ir pensando en respuestas desde el prep time y pueden ir desde su discurso a adelantar esas refutaciones. Por ejemplo, un primer ministro puede decir, mira, yo sé que oposición me va a sacar esto no va a ser verdad por tal razón. Y ahí ya están cuestionando fuertemente lo que pueden ser los argumentos de oposición. No estaba preparada, por ejemplo, para que la atacaran desde un primer momento. Bueno, ya tienen como esa ventaja en ese sentido. Lo siguiente, lo que habían visto en el anterior taller, ¿no? Pues pensar en métrica y construir argumentos. Y por último, construir respuestas a argumentos intuitivos, como les estaba diciendo anteriormente. Preguntas con los pasos. Ok, siguiente entonces. Les coloqué aquí un ejercicio, lo No, no, vamos a no, hacer. no, una cosa, ya me acordé. Ajá, Tenía ajá, una pregunta, dime. pero me quedé callado porque, porque no me acordaba. Pero que comentaste Tranquilo. que hay veces que, como cuando no se leen la moción bien, haces el caso de otra cámara. Pero en ese Ajá. caso, ¿qué harías? O sea, ya fracasaste, pero ¿qué haces? ¿Cómo Bueno, reaccionas? ya va, no fracasa siempre. Por ejemplo, yo me he dado cuenta, no sé, a mitad de prep time. A veces también me doy cuenta cuando soy alta de oposición, hice sin querer el caso de gobierno y escucho al primer orador. O sea, hay formas como de construir Ah, vale. rápido y tratar de darle la vuelta. No, Pero pero si yo ya me saco, o imaginaba sea, que era algo así como que en el discurso, una cosa así. también ha pasado, no te creas, pero ya ahí está difícil rescatarlo, no te voy a mentir. Es como lo arreglas en el medio y dices, todo eso sería positivo si yo fuese oposición. Una cosa así. Bueno, pudiese ser, dependiendo, pero que no les pase, porque es horrible. Madre santa, nuevo miedo desbloqueado. Nada, nada, lee la emoción bien y listo. Ahora sí, siguiente lámina. Ok, vamos a identificar las emociones, les coloqué dos. Entonces, a ver, voy a leer la primera y ustedes me van a decir qué tipo de emoción es. Esta casa prefiere que la tendencia predominante de Hollywood sea tener películas con finales felices en vez de con finales realistas. ¿Qué tipo de emoción es? Análisis. Análisis, ¿no? Ajá, muy bien. Muy bien, muy bien. Es un subtipo de emoción de análisis, las de preferir. En este caso, bueno, es preferir A sobre B o X sobre Y. Ok, la siguiente.
Esta casa cree que la idea del artista como genio ha hecho más mal que bien. ¿Qué clase de emociones? Actor. No, a ver. No es la misma que la anterior, Creo pero otro que, tipo. Ajá, muy bien, también es de no, yo creo que análisis. es de esta que es como la que lamenta, ¿no? Exacto, No, no, como lo porque de la fíjense, idealización, ¿no? Ajá. fíjense cómo está escrito. Esto dice, esta casa cree que o esta casa considera que. Ya esto me dice que es de facto, o sea, solo hay un tipo de emoción que está escrito de esa manera. Entonces ya sé que es de facto, es la de gobierno tiene que decir por qué es verdadero y oposición tiene que decir por qué es falso. Ah, vale. Ok, la siguiente. Esta casa crearía una corte internacional para enjuiciar a cualquier líder político por adoptar políticas económicas desastrosas. Política. Política. Ajá, muy bien. ¿Y qué hay que hacer en esta moción entonces si es política? El gobierno apoya eso y hay Fiat Ajá, y además del Fiat, ¿hay Fiat para qué? Para para crear. la propuesta, ¿no? Ajá, ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, siguiente lámina. Ok, esta casa defiende la política de establecer un salario máximo. Esta tiene truquito, a ver si logran identificar cuál es. Análisis sería. Ajá, ¿qué tipo de emoción de análisis? No recuerdo el tipo específico. La que es similar a la de la política, ¿no? Que es análisis, pero que también tiene eso. No, esto sería como una Pero no sé variación cómo se llama. de apoyar, rechazar. Mm, Aquí lo puse a propósito, porque esta casa defiende, pero es lo mismo que decir, esta casa apoya la política de establecer un salario máximo. Solo que no lo coloqué con apoya o rechaza para que vieran que también se puede colocar de otra manera. vale. Ok, la siguiente. Esta casa, como Estados Unidos, desincentivaría activamente el consumo de productos y servicios de gigantes tecnológicos de China. Esta es de actor, ¿no? Por Ajá, muy bien. ¿El actor siendo cuál? Estados Estados Unidos. Unidos. Ujú, correcto. Y esta casa lamenta la aceptación generalizada de que haya que casarse por amor. Bueno, de lamentar. Ajá, ¿y qué hay que hacer? Plantear Traer un una contrafacto, ¿no? situación alterna. Ajá, muy bien, un contrafáctico. Ok, next. Y vamos a hacer De esto casarte rapidito. por plata. Voy a casar por plata. Ese es mi contrafacto. Ah, bueno, esa es una muy buena alternativa. Ok, el ejercicio rapidito. Aquí son dos mociones, entonces las voy a leer y vamos a identificar rápidamente palabra clave, qué tipo de emoción es y bueno, rápidamente como la carga de oposición y la carga de gobierno. Entonces, la primera tiene un info slide, es decir, información antes de la moción, es en las historias de superhéroes existe una narrativa dominante que plantea una dualidad entre el bien y el mal, en la que los héroes tienen profundos vínculos emocionales que les dan fortaleza, mientras que los villanos carecen de dichas relaciones. Esta casa lamenta la narrativa dominante sobre los vínculos emocionales en las historias de superhéroes. Esta no es de ¿Cuáles son las contrafacto palabras? también. Sí, de ¿Qué? lamentar. Ajá, muy bien. Es una emoción de lamentar y hay que sacar contrafáctico. ¿Cuáles son las palabras claves de la emoción? Una La narrativa, narrativa. Ajá, muy lamenta. bien. ¿Qué era una narrativa? ¿Se acuerdan? Sí, que es Sí, algo lo que de la historia, básicamente. O sea, del por qué Ya eso es va, así, ¿no? Ah, yo di otro concepto, a ver, que es más como específico. ¿Se acuerdan? es más o menos lo que está generalizado, o sea, lo que todo el mundo considera que es verdad. Ajá, exactamente. Es como una idea No, ok. generalizada, un pensamiento colectivo. Entonces, por lo menos aquí gobierno lamenta que el pensamiento, o sea, que haya como un pensamiento colectivo sobre los vínculos emocionales que propone la moción.
¿Cuál es la carga de gobierno y cuál es la carga de oposición? A ver, si lo identifican bien. La carga de gobierno sería algo así que como que los villanos también tienen emociones, Ah, porque la mente, ajá, eso porque la puede mente, ser un buen contrafacto. la narrativa dominante sobre los vínculos emocionales en las historias de superhéroes. Y arriba te está explicando que la narrativa dominante es que hay una dualidad entre el bien y el mal, en la que los héroes tienen profundos vínculos emocionales y los villanos no. O sea, teóricamente Exacto. oposición defendería que los héroes sí tienen sentimientos y los villanos no, y gobierno defendería que los villanos también tienen sentimientos, ¿no? Ajá, ajá, muy bien. O bueno, no tanto sentimientos, sino relaciones, como Claro, vínculos emocionales, interacciones ¿no? O sea, sociales. Ajá, ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Rápido, ¿ven? Esa es la carga de oposición y esa es la carga de gobierno. Si lo tienen claro, no les va a pasar eso de defender el lado contrario. Y bueno, nada, pensar rápidamente como en uno o dos puntos que pueda traer oposición. Por ejemplo, si somos alta de gobierno, rápidamente, entre primero 30 segundos, que puede ser intuitivo desde oposición. mm, ya va, para defenderse de oposición o siendo oposición, lo que diría gobierno, No somos alta de gobierno y ahorita mismo nos encontramos en un prep time y queremos pensar lo que diría oposición para defendernos. que los Oh, villanos yo son diría que, malos, suelen ser sociópatas, suelen ser psicópatas, tienen dificultad para manejar las emociones, no les importa el efecto que causan en las personas, por ende podrían ser poco empáticos, lo que dificulta los vínculos emocionales, esas cosas, creo. Ok, Julián, ¿ibas a decir algo? sí, es parecido también. También se podría decir que ese modelo ayuda, pues porque las personas, como los héroes son ídolos para muchos, pues los incentiva a ser buenos y a tener buenas relaciones. Mientras que Ajá, muy si bien. hace que no quiera ser villano, pues, porque también no quiere estar solo y no quiere estar sin relaciones. Exacto, exacto. Fíjate que, o sea, Gabriel, no estabas mal, pero cuando hablamos de narrativas es como que, ¿cuál es el mensaje que me está dando esto para la sociedad? O bueno, para los niños, o sea, puede ser algo que un actor involucrado en la emoción, para los consumidores de historias de superhéroes, ese tipo de cosas. Entonces, sí, muy bien, muy bien. Identificaron correctamente como O uno o sea dos que puntos de oposición. Ajá. O sea que el punto de oposición no sería tipo que atacar a los villanos, sino atacar el efecto que tienen en las personas. Claro, claro, porque, o sea, fíjate que hablar en sí mismo de la historia de superhéroes no sería tan estratégico o relevante para el debate. Al final es como, bueno, ¿cuál es la narrativa que me está dando esto? O sea, ¿cuál es el mensaje que me está dando esto? Claro, sería más como que, sí, como los villanos en la pantalla o en los cómics parece que son poco empáticos, eso causa que las personas sientan aversión hacia ellos o que los vean como malos y tienen lo que no deben hacer, por ejemplo, y lo que Exacto, sí deben hacer de los héroes. Por ende es exacto. bueno separar el bien y el mal y eso, ¿no? Sí, eso sería un buen punto de oposición. Yo por lo menos había pensado desde gobierno, mira, realmente, pues esto de que existe esta narrativa dominante puede ser mala para los niños, porque lo que te dice es que los villanos tienen pocos amigos y los superhéroes tienen muchos amigos. Pero eso no siempre se materializa en la realidad. Puede ser, por ejemplo, que un niño crezca sin amigos porque es tímido, porque le cuestan las interacciones sociales, entonces al ver este tipo de mensaje piensa que hay algo mal con él o piensa que es malo. ¿Saben? Eso se me había ocurrido a mí desde el gobierno. Claro, entiendo, entiendo. Sí, es como Cool. una forma de justificar, ¿no? Ajá. Y por eso lo lamentas, pues. Y bueno, eso, un contrafáctico puede ser lo que tú estabas diciendo, ¿no? O sea, que no sean, o sea, que no exista esta dualidad, sino que ambos tengan vínculos emocionales fuertes. O lo contrario, que ambos tengan vínculos emocionales que carezcan de ellos, pues. Ahí te puedes ir y explicar por qué uno o el otro u otro que se les ocurra puede ser mejor contrafáctico. Ya lo Claro, último, pero para terminar. aquí mi Ajá, pregunta perdón. es, aquí mi pregunta es, tú, o sea, uno defiende
su punto de vista diciendo por qué una narrativa es mejor que otra, pero sin presentar como una solución, porque al final lo lamenta, esa es la realidad. O sea, Por eso no es hay que, nada que puedas hacer para cambiarlo. claro, pero por eso es que hablamos de este tipo de emociones como en retrospectiva. O sea, tú lamentas que haya ocurrido y las consecuencias que ha dado, y tú piensas en un mundo alterno, o sea, piensas como en este contrafáctico, que cómo se hubiese desarrollado entonces el mundo si hubiese tenido este contrafáctico. O sea, ¿qué hubiese pasado entonces si en vez de que la narrativa fuera vínculos emocionales con esta dualidad, pues simplemente fueran vínculos emocionales para ambos? Hubiese sido Entiendo. mejor, o sea, desde el gobierno, bueno, sí, hubiese sido mejor por tal y tal razón. Claro, mi mundo es mejor que el de oposición porque en mi mundo los niños crecen sabiendo gestionar sus emociones y sabiendo que la vida es tonos de grises en vez de blanco y negro, por ejemplo. Bueno, sí, exacto, podría ser una línea argumentativa desde el gobierno. Ok, Ok. entonces, la última para terminar. Este caso, siendo un país en vías de desarrollo, preferiría establecer vínculos con Estados Unidos que con China. ¿Qué tipo de emociones? De De actor. política. De actor, ajá. ¿Por qué de actor? Recordemos que, o sea, sí, sé que se pueden confundir por el tema del verbo, pero fíjense que aquí Claro, de lo primerísimo preferiría. que te está diciendo es que vas a ser alguien, o sea, tú eres un país en vía de desarrollo. Entonces, tú como país en vía de desarrollo, ¿qué preferirías? ¿Establecer vínculos con Estados Unidos o con China? ¿Que soy gobierno o Ah, bueno, ok, primero identifiquemos rápidamente la palabra clave, palabras claves, ¿cuáles serían? ¿Preferís? preferiría Y, ok, muy bien, muy bien. ¿Y qué tengo que hacer de primerísimo cuando estoy con una moción de actor? Identificar los identificar quién es intereses del el actor. actor, ¿no? Ajá, pero además de eso, ya lo he identificado ahora. Los Las intereses. caracterizaciones, ¿no? Ajá, y los intereses, qué los mueve, qué quieren hacer, cómo están ahorita, cuál es su contexto. Entonces, bueno, ahí, bueno, no vamos a desarrollar este porque ya es un poquito tarde, Pero pero eso es bien generalizado, ¿no? O sea, un país en vías de desarrollo, ¿en qué etapa del desarrollo estoy? ajá. Bueno, eso fue justamente un comentario que salió hoy en la tarde. Un compañero de la agrupación nos comentaba que, bueno, ya es un término que se está como dejando de lado el tema de vías de desarrollo, sino que ahora se evita decir países en vía de desarrollo y ahora se dice países del sur global, que, bueno, tiene una definición mucho más específica a cuanto a qué países se refiere a nivel industrial. Entonces, bueno, realmente esta moción no es tan vieja, pero sí hizo el comentario de que ahorita se está haciendo la transición del término a otro. Y bueno, eso ¿Y sí puede ser y mucho más. cuál sería Ah, bueno, país del sur global? son países, por ejemplo, que han pasado por un proceso de colonización. Y bueno, ya no son coloniales, obviamente, pero no son países que son industrialmente fuertes. Tipo O sea, Venezuela, por ejemplo. muchos de Latinoamérica sí, podría ser, muchos de Latinoamérica son países del sur global. Entiendo. Entonces, yo pondría las caracterizaciones que más me convengan según el que sea, ¿no? Sí, pero bueno, algo aquí importante, ya que lo mencionaste. Si el gobierno ha hecho una muy buena caracterización de qué son el actor o de los intereses del actor, no vale la pena que lo repitan. O sea, si Alta Gobierno hizo una muy buena y todo el mundo está claro de que esa es la que es, porque ejemplo, dijo todo lo que pensaban, entonces no hace falta que lo repitan, ya quedó claro en el debate cuáles son los intereses. Ahora ustedes acoplen esos argumentos a esos intereses. Eso es lo más importante, por eso es que los mandamos a identificar, porque así hacen argumentos que realmente correspondan a los objetivos de un actor en específico. Y en este caso, tipo, como gobierno, ¿con cuál me sentiría, con cuál simpatizaría? ¿Con China o con Estados Unidos? Porque, Ah, Con Estados siempre Unidos. cuando seas gobierno y te presentan dos opciones, es la primera. o sea, siempre con Estados Unidos. Sí, fíjate la premisa como está escrita. O sea, tú siendo un país en vías de desarrollo, Ah, vale, preferirías vale. No, no había leído el que con. Ah, ok. O sea, no había leído establecer vínculos con Estados Unidos que con China. Sí, 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 O sí, sí. sea, pensaba que Y en todo simplemente caso, estaban los dos ojo. ahí, tipo, para que tú seleccionaras e identificaras. Ah, no, 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 no.
Ok, preguntas. No, bueno, cool. Me gustó mucho su Todo bien. participación. Les vamos a pasar la presentación y bueno, nada, espero que les haya quedado claro. Pasa la última ¿Qué, lámina para que mi laminita. Ya, de Suricato. qué otras preguntas hubo en la tarde que nosotros no hubiésemos hecho para saber qué información? Ah, pero ahorita mismo no recuerdo ninguna, porque, o sea, sí pasamos como mucho tiempo hablando del modelo y del contrafáctico, era como lo que más preguntaban y las diferencias. Pero bueno, o sea, al final el modelo y el contramodelo son medidas de implementación de una ley y el contrafáctico pues es una alternativa a un mundo que no existió. Entonces, o sea, en términos de definición son diferentes y bueno, también cómo lo aplicas a las emociones es diferente. Y Claro, porque, bueno, porque ya sabemos que... un modelo es Ajá, como una planificación para algo que puedes cambiar y el contrafáctico es lo que hubiese sucedido, que, o sea, el what if. ajá, exactamente. Si me acuerdo de alguna otra pregunta, bueno, si ustedes tienen una que se les ocurra después de ver la presentación o pensando y tal, me la pueden hacer sin problema por el grupo, por privado. Estoy a la orden. Vale. Muchas Vale, gracias. gracias por venir.